Yo soy ingeniera civil, tengo más o menos unos 17 años de experiencia y estoy en Stantec aproximadamente hace 3 años. Llevo ahorita alrededor de unos 5 proyectos en gestión y prácticamente sí demanda todo el tiempo en las coordinaciones, ¿no? Gestionar proyectos es coordinar, ver los tiempos, ver los alcances y no lo puedes hacer sola, ¿no? Tienes que hacerlo con todo el equipo, es muy dinámico. Cerro Verde para nosotros es un cliente muy importante. Nosotros hemos estado desde el diseño de su primer depósito de relaves. Cerro Verde tiene 2 depósitos de relaves, que es Linga y Enlosada. Mi rol principal es, soy gerente de proyecto. Es un proyecto súper interesante y es bien técnico porque se realiza investigaciones geotécnicas en el cuerpo principal, en el muro principal de la presa, que es un muro conformado por arenas. Es un equipo, tenemos 5 geólogos en campo. Solamente en este equipo tenemos un personal en la oficina de Lima para dar soporte a los trabajos que se están haciendo en campo. Tenemos aparte el líder técnico, el ingeniero de registro también involucrado y el soporte técnico también viene de la oficina de Estados Unidos. Entonces ese es un proyecto súper interesante, de un presupuesto también bastante considerable. Tener un niño o 1 o 2 demanda tiempo y a veces es el tiempo que no tenemos por estar trabajando. Sin embargo, trato de equilibrarlo, como digo, teniendo horarios fijos en los cuales pueda yo trabajar para poder, luego cuando está mi hijo conmigo, dedicarme netamente a mi hijo, ¿no? Sí, bueno, no es fácil. A veces uno piensa cuál es el balance o cuál es el equilibrio, ¿no? Y hay momentos en que no es totalmente equilibrado. Sí, tengo que ser sincera en eso, pero mucho depende de tu capacidad de organización, ¿no? El saber organizarte, el ser disciplinado con los horarios, en empezar en una hora adecuada para trabajar y terminar a una hora, eso ayuda mucho para poder hacer ambos roles y ambas funciones de manera apropiada, ¿no? Mateo es un niño lindo. Demanda mucho de su mamá, es bien cariñoso y todavía es muy apegado a mí. Él tiene 10 años, felizmente que estudia cerca, él estudia cerca. Yo me tomo el trabajo y me gusta mucho ir a dejarlo al colegio y recogerlo del colegio. Pienso que los primeros minutos en que uno ve a su hijo después de salir del colegio son fundamentales porque tú puedes ver en qué estado sale, si sale contento, si sale triste, si sale preocupado, si algo le pasó y te puedes dar cuenta en su mirada, en su tono de voz. Son pocas cosas en realidad en los tiempos libres, porque no hay muchos tiempos libres en sí, pero me gusta salir al parque cuando llevo a mi hijo a jugar. A mi hijo le encantan mucho los insectos, entonces como que buscamos insectos en el parque y es nos toma tiempo hacerlo, pero es súper divertido cuando lo hacemos entre los dos. ¿Qué es lo que más me gusta trabajar en Stantec? Stantec tiene bien claro y bien definidas sus herramientas de gestión. Otra cosa que me gustó mucho de Stantec, y cuando yo tuve algunos temas personales o algunos temas familiares, Stantec pudo brindarme el apoyo, ¿no? Dándome el espacio, el tiempo y la tranquilidad de que pueda tener mi trabajo paralizado un tiempo para poder solucionar mis problemas personales. La conexión con mi hijo es bastante fuerte. Él es un niño que emocionalmente hay que todavía trabajar en él, en su crecimiento emocional y su inteligencia emocional. Entonces pienso que mi presencia día a día para mí, ¿no? Es prioridad, es fundamental y es algo que no tiene precio y no lo cambiaría por nada. Soy Daniela y soy gerente de proyecto en Stantec.